Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy, jueves 28 de abril, estamos comenzando por los opuestos junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo muy Muy bien, bien, muy muy buenas bien. tardes, ciudadano. Muy bueno. ¿Cómo Hoy han sido día, las repercusiones, diputado? hoy día celebramos los 35 años de Renovación Nacional, pero si bien el aniversario es mañana, hoy día empieza la celebración con una comida en La Florida. Escogimos un sector popular de Santiago. Ah, o sea, van a esperar el aniversario y juntos comiendo. Oye, Diego, hazle un mapa a varios, para llegar a No, la no, si Florida. llega, yo te recuerdo que en esa zona nosotros hace rato que venimos ganando. Ya, En La déjame hasta Florida, ahí en nomás. Puente Alto, Ya, en toda esa zona ganamos. exactamente. Pero yo te sugiero un mapa No, no, con Waze. no. Güey, pero mira que está moderno, Francisco, ya sabe, hasta Hasta sabe Oye, Waze. pero a ver, ciudadano, este aniversario de Renovación Nacional tiene que ver que cuando se juntaron con la UDI. No, pues hombre, eso es el origen de Renovación Nacional. Cuando comienza el partido y efectivamente en algún minuto de la historia la UDI se desmembra de Renovación Nacional. No, solamente para aclarar, ciudadano, la derecha pinochetista, UDI, Renovación Nacional, se fusionaron el año 87. Y de hecho no existía Renovación Nacional. Existían tres grupos. Unión Nacional, presidido por Andrés Salamán, la UDI, Jaime Guzmán, Que hay que tener muchas patas para decir que Andrea Lamán era pinochetista. Ya, pero sigue. y votó por Pinochet, pues. Está en la franja. O sea, Está en tú la eres de la franja. Fabiola Campillay porque vas a votar a prueba. Ya, escúchame. Entonces, pero déjenme explicarle a los auditores cuál es el origen de ustedes, pues. Entonces, Jarpa, Frente Nacional del Trabajo, Jaime Guzmán, la UDI, Unión Nacional, Alamán. Se juntaron los tres, votaron, hicieron la franja por Pinochet, llegó marzo del 88 y había elecciones internas. Y se sacaron la cresta entre uno y otro, básicamente entre la Unión Nacional y la UDI. Pablo Longueira llegó con una micro de pobladores de Conchalí a tomarse la sede, aquí en la calle Suecia. Se agarraron a garabatos al interior de la sede. ¿Cómo termina este cuento, ciudadano? La UDI se retira de Renovación Nacional y forma nuevamente la UDI por el sí. ¿Qué tal? No, ahí no termina el cuento. Po. El cuento termina que hoy día Renovación Nacional es el partido más grande de Chile y que en ese sentido seguimos siendo la fuerza política más importante en el Senado, en la Cámara, en alcalde y en el indicador que usted quiera, mientras un partido instrumental llamado PPD está reducido a su mínima expresión. ¿Te gusta vos? Ya. Hablemos de contingencia política mejor. Vamos a la contingencia. Hablemos de contingencia, repercusiones. Francisco, ayer comentamos esta carta o esta remetida de algunos personeros de la ex concertación. ¿Cómo han sido esas horas posteriores? Desde adentro. Mucho interés periodístico. Hoy día estuve entre las clases y respondiendo entrevistas. Pero debieran hablar los otros firmantes, todos me llaman a mí nomás. Parezco los hijos de la carta. El único que se atreve a explicar lo inexplicable. No, está muy bien explicado. Así que... Eso. Ya, pero los demás van a estar dispuestos a ser voceros y salir hablando o firmaron nomás, porque también es válido eventualmente solo firmar. Yo creo que debieran los periodistas debieran llamar a los otros firmantes también. Sí, pero si no es que no los llamen, es que a veces llaman y les dicen, no hay que hablar, no, que hable otra persona. Bueno, es un error. Pues si tú firmas algo público, tenés que tener la capacidad de defender lo que firmaste, pues en público. Sí, entre tres amigos con una botella de whisky no sirve. No, es frente a la ciudadanía. De hecho, hoy día inauguré el día hablándole a la radio del golpe, la radio de agricultura. Oye, Vidal, que está muy difícil. Llegó agresivo hoy día, sí. Si no es culpa nuestra. Oye, pero escúchame una cosa, a mí me llama la atención porque el constituyente de tu partido, creo que... ¿Cuántos constituyentes tiene el PPD en la convención? Elegimos 3, pero quedan 2. Allá. Bueno, uno de los 2 dijo que te habías precipitado. Capaz, pero yo vivo precipitado, pero mi argumento, se los digo, ciudadanos auditores,
con lo que se ha avanzado y sobre todo con lo que ya está aprobado, artículo primero, el primero, no el 15º, que dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, voto apruebo. Oye, pero escúchame, Bueno, habían auditores enojados, o sea, oye, ¿por qué partieron la campaña del apruebo y el rechazo? No, todavía no, el 5 de julio tenemos que hacer. Mira, mientras Vidal más habla, más se aumenta el rechazo, pero escúchame. Mira, si el tema es que Vidal corta el artículo a su interés porque le falta la parte de la plurinacionalidad, la ecología y todas esas cosas que les cuesta defender. Porque mira, esta Bárbara va a ser la constitución de la fragmentación. La fragmentación de Chile, plurinacionalidad. La fragmentación del poder político, un Congreso que tiene un piso de 3% y además que mete organizaciones sociales. La fragmentación del sistema de seguridad social, con una estatización brutal. Entonces, está bien, algunos se la van a jugar por la Constitución, acuérdate de mí, de la fragmentación. Oye, pero esa afirmación, en el tema originario y en los estatutos de autonomía, lo revisé. Todas esas cosas que se han aprobado en el Pleno, al final tienen una frase. Lo que no significa que el Estado de Chile sigue siendo uno solo. Uno solo. Sí, pero ¿sabes qué? El tema de la separación de los sistemas judiciales. La Corte Suprema, una sola instancia final, definitiva, para los distintos sistemas judiciales. Esto. Hay una cosa que es súper compleja, de hecho hoy día lo conversé con un convencional del colectivo socialista, Andrés Cruz, y es que, mira, por nombrar una de las cosas polémicas, las autonomías territoriales indígenas se definieron, ya están aprobadas en el Pleno, ya eso pasó, está. Pero nadie sabe, a ciencia cierta, qué es una autonomía territorial indígena, en qué territorio se van a emplazar, en qué van a poder mandarse y autodeterminarse ellos mismos. Lo único que quedó establecido es, se van a crear, ya hay un mecanismo con el cual van a tener que crearse, y lo que dice Francisco, que es, entre comillas, este marco de van a tener que estar subordinadas a la ley y al Estado unitario, ¿cierto? O el Estado regionalista, pero que todo es unitario. Ya, pero entonces todos tienen interpretaciones distintas. Algunos dicen, ¿qué significa eso entonces? Que vamos a tener una constitución separatista, que se van a mandar solos, van a hacer lo que quieran. Otros dicen, no, eso no puede ser, eso no quedó establecido así. Y déjame agregar algunas preguntas para el vocero de la Constitución. Mira, ¿cómo se eligen las autoridades indígenas? Primera pregunta clave. ¿Cuál es el mecanismo de elección? ¿Cómo participan en ese mecanismo de elección los no indígenas que viven dentro de ese territorio? Después, una pregunta que es como de sentido común. ¿Cómo se crean las instituciones políticas? ¿Va a haber instituciones? ¿Cuál es el derecho que rige en esas autonomías indígenas? ¿Podemos consultarlo en alguna parte? Bueno, no, vas a tener que... La Constitución no puede hacer la ley, pues. A ti te toca hacer la ley. Entonces, yo tengo la impresión de que todo eso es pura incertidumbre y el problema es que no tienen respuesta. ¿Y para qué está el Parlamento? ¿Para despejar la incertidumbre? Pues. No, pues si lo que vamos a tener que hacer es que ellos quieren tener su propio Parlamento. O sea, si yo puedo establecer las normas de los pueblos originarios, chuta, ¿dónde firmo? Especialmente en un Senado empatado. Pero mi sensación es que lo que ellos aspiran es a tener una especie como de regulación propia. ¿Quién va a dictar sentencia? ¿Cuáles son las normativas aplicables? No, entiéndeme. Todos tus argumentos que son válidos están subordinados a dos principios esenciales aprobados en el Pleno. En materia de justicia, sea cual sea la legislación indígena, al final se va a llegar a la Corte Suprema. En materia de autonomía territorial, sea quien sea la autonomía territorial y se eligen por sorteo, por cachipún, al final es un Estado unitario. Pero Francisco, a ver, yo poniéndome el zapato, a ver, una persona que vive en una zona, que puede ser casi cualquier lugar del país, una zona que uno pudiera interpretar que es de interés de pueblos originarios. Piensa tú, una persona como cualquiera de nosotros, que no podríamos decir que estamos, o que vamos a liderar, o que vamos a ser autoridades de esa supuesta autonomía territorial indígena, ellos, cuando tengan que enfrentar su voto, decir apruebo o rechazo, ¿qué es lo que piensan? Porque van a decir, no, me da lo mismo, después esto se arregla, o dirán, ¿y qué pasa si tienen muchas atribuciones? ¿Y qué pasa si hay reglas para todos los que vivimos en esta zona que yo no quiero? ¿Y qué pasa si, entonces, qué pasa si aquí rige una justicia plurinacional, o en este caso de tribunales de pueblos originarios, y yo no tengo el derecho de elegir a que mi caso se juzgue en la justicia ordinaria? Todas esas cosas no tienen certidumbre, y es razonable que les preocupen al momento de elegir si votar apruebo o rechazo.
Oye, Porque y se van a agrego ver una, perjudicados, ¿o no? y agrego una cosita más, este argumento de la Corte Suprema, mira, uno falla de acuerdo al derecho de origen, si no esta cosa es una locura, imagínate, se tramitara el proceso de acuerdo al derecho indígena y la Corte Suprema falla de acuerdo al derecho chileno. Entonces, eso de que la Corte Suprema falla al final, entonces ahora vamos a tener tribunales expertos en 14 derechos consuetudinarios indígenas más el derecho chileno. Entonces, mira, Pancho, a ver, yo entiendo que tú tenés que estar en una posición de defensa irrestricta, los chivichas de arriba, pero la verdad es que es bien poco sostenible este plurinacionalidad a la chilena que se está instalando. No, o sea, más que eso es la indefinición, solamente pensando en la gente que tenga que tomar una decisión que se puede ver afectada y que puede tener un legítimo temor respecto a qué implica esta autonomía territorial indígena en el lugar que él quizá cree que va a convertirse en una de ellas. Yo Algunas, lo que pasa es que esa. a mí, como les he dicho a ustedes, todo este floripondio no me atraen ni me estimulan intelectualmente. No, porque tú no Sí, vives en esa zona, pero con pero, respeto. pero, 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 Si yo viviera en la pero Araucanía, cuando, tendría pero una cuando todo, distinta. mira, el compadre que vive en Temucuicui está supeditado al Estado Nacional. Aunque tenga hoy día una autonomía de hecho, porque no pueden entrar ni los carabineros a Temucuicui. Hoy día. Pero sin embargo están formalmente, jurídicamente, son parte del Estado chileno. En consecuencia, mientras la plurinacionalidad, las 10 naciones, sus territorios, sus jurisdicciones, sus banderas, sus cantos, estén bajo un Estado único nacional que es Chile, con una sola bandera, una canción nacional y un solo escudo, la verdad es que prevaleciendo eso, lo demás, como diría el presidente Lago, hojarasca. Pero Ya, pero escucha, entonces, mira, ¿cuál es el sentido de crear esta autonomía si da lo mismo? No, no es que es lo mismo, son avances, pero que no te alteran, no, en mi opinión, no fragmentan el país, no van a haber 11 Chile, un Chile mapuche, un Chile aymara, un Chile Rapa Nui, un solo Chile. pero mira, el que me está escuchando en su casa, ¿alguien de verdad cree, o en su auto, o donde sea que me esté escuchando, que en Temucuicui es parte del Estado de Chile hoy día? Entonces, cuando ¿Y tú Pancho crees dice, que no? No, espérate, no hay Estado de Derecho en la Araucanía, espérate, eso yo espérate, creo que pero es un espérate, hecho. espérate. Entonces, Ahora, con cuando esta tú me dices, constitución, pero mire, te voy a citar a lo que acabas de decir, en lo formal, o sea, yo no aspiro a que Chile, y no creo que los chilenos aspiren a que haya territorios indígenas dentro de nuestro territorio, que en lo formal formen parte del país, o sea, habrá una banderita flameante con la estrella blanca, pero que en los hechos sean absolutamente de dominio distinto al del Estado de Chile. Hoy día en Bueno, Temucuicui, pero esa responsabilidad de la espérate. actual constitución No, y no, de no, los no. gobiernos de Piñera No. y de Boric. Po. Pero que espérate un poquitito, a ver, si aquí lo que se está planteando, que a ver, yo creo que eso es lo que hay detrás, cuando uno escucha y se toma en serio escuchar lo que han sido los discursos de los representantes de los pueblos originarios. Detrás del concepto de plurinacionalidad, lo que está es crear entidades autónomas con autonomía tal que se parecen a él. Yo espero que no resguarden sus fronteras como las resguardan en Temucuicui, pero va a ser una especie de isla dentro del territorio nacional. Y yo, de verdad, creo que los chilenos no quieren eso. Esta es una constitución que en eso se aparta no solamente de la historia y la tradición de Chile, sino que se aparta de lo que quieren los chilenos. No es algo que quieran los chilenos. Entonces, de la misma forma que a Pancho lo estimula el Estado Nacional, a mí por lo menos me estimula mucho el machacar como muchísimo a que los chilenos se hagan la idea de que lo que aspira esta nueva constitución es que tengamos muchos temucuicui a lo ancho y largo del país. Pero ¿tú crees que sería posible en Chile tener entre Arica y la Antártida 11 países distintos? No, pero sí tomas de territorio de gente que aspira a tener una especie de lugar cerrado, como sucede hoy día en la Araucanía, nomás, pues Pancho. Sí, a ver, lo que se está reclamando, a ver, yo por ejemplo estuve hace poco en Atacama, hay comunidades que están reclamando tierras ancestrales y lo que aspiran no es una convivencia, no, aspiran tener su propia autonomía territorial, su propia autonomía legislativa. Entonces, ojo, aquí cuando uno abre una puerta tiene que ser consciente de lo que eso genera. Y aquí esta puerta no es una puertita chiquitita, se está reconociendo en la Constitución chilena que va a ser posible constituir autonomías indígenas con autonomía administrativa, financiera y en último término también territorial. Entonces, ojo, lo que Tú eres muy buen abogado. ¿Puedes trato, leerme trato. lo aprobado en el Pleno Ya te lo voy a cuando buscar se para leer. decretan las autonomías, pero léemelo completo, incluyendo la última frase? Mira, artículo 7.
Las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales en donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho a la autonomía. Ya con esa frasecita, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional y de conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la ley. Y el largote, eso sí, Pancho, si quieres te lo leo entero. Es deber del Estado proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines y competencias de las autonomías territoriales indígenas, sin perjuicio de su participación en las demás rentas estatales. Corresponderá a los órganos del Estado encargados de proveer tales recursos, facilitar o asesorar técnicamente a la constitución y rendición de las cuentas de la autonomía territorial indígena, sin menoscabar el ejercicio de su autonomía. Entonces, me vas a disculpar, Pancho, pero yo la leo clarita. Yo no soy abogado y creo que lo planteo desde solo el sentido común o de la inquietud. ¿Qué significa? Porque dice, van a poder desarrollar su autonomía en, dijiste, coordinación con las otras... Con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional. Pero es que me hace ruido, lo que me hace ruido es decir, van a poder ser autónomos, pero están sujetos a los otros. Entonces, ¿en qué van a poder ser autónomos? Es la pregunta que me hago, haciéndome cargo del punto de Francisco, que en el fondo es como que un niño, tú le dices a un hijo, ya te va a mandar solo, pero haciéndole caso a tu papá. Entonces, ¿en qué se puede mandar solo? Bueno, es que eso es lo que está bien. Bueno, pero es que eso es lo que yo no entiendo y que me imagino que la gente quiere entender. Pero tiene un límite. Por eso, pero ¿en qué entonces? ¿En qué cosas se pueden mandar solos? El límite, Bárbara y ciudadanos auditores, es que no pueden romper la unidad del Estado. Chile es una sola nación, no 11 naciones. No, sí, yo eso lo entiendo. Mi pregunta es, ¿en qué cosas pueden ser autónomos? Nada más que eso. ¿En qué cosas se van a poder, qué tipo de cosas van a poder definir para saber de qué estamos hablando? Es una buena pregunta, pero te hago una pregunta técnica, Diego. Todo lo que queda como poco claro, ¿eso lo hace la ley? Es que, a ver, mira, esa es una buena pregunta, Pancho. ¿Cómo funciona el sistema hoy día? Lo que hace la Constitución es que hace remisiones expresas a la ley, dice, por decirte, no sé, los términos, como lo dice textualmente, no me acuerdo, pero en fondo la Constitución nuestra hace lo que se llama remisión expresa, se dice los contenidos y los requisitos de este ejercicio quedarán establecidos por una ley. O por ejemplo, en el 19, número 18, que habla del derecho a la seguridad social, te dice las normas relativas al derecho a la seguridad social son de quórum calificado. O sea, eso lo que dice la Constitución expresamente dice esto lo vamos a regular por ley. Donde queda abierto aparecen lo que se llaman las leyes interpretativas, que es la ley que interpreta el sentido de las normas constitucionales. Y efectivamente va a haber mucho de eso, pero, y así funciona hoy día, si esa norma interpretativa contradice el espíritu, existen mecanismos para poder reclamar ante un tribunal constitucional. ¿Cómo parecería estar pensado en el nuevo sistema eventualmente si ganase la opción tuya? Es que habría una Corte Constitucional, que hasta donde yo sé, entiendo que es algo distinto a la Corte Suprema, que de alguna manera tendría que velar porque las normas interpreten el sentido de esta Constitución. Y perdóname que te diga, el sentido de esta Constitución en estas materias la han planteado los constituyentes de los pueblos originarios, que yo creo que se parece bastante al planteamiento, tú lo debes conocer, del señor que está detrás intelectualmente de esta idea, que es don Álvaro García Linera, que es que es el referente que está detrás de esto. Y la postura de él en estas materias, perdóname que te diga, no es que tengan una pequeña autonomía donde solamente tengamos cosas de multiculturalidad. No. Aquí lo que se aspira es a que hayan, como una reivindicación histórica, espacios territoriales con autonomía bastante amplia de los procesos de los pueblos originarios. Entonces, yo creo, Pancho, y siempre uno está en condiciones de repensar sus posiciones, yo creo que esto hay que mirarlo con mucha más atención de la que lo hemos hecho, y al menos yo me lo he propuesto de esa manera. Mira, Francisco, yo creo que para dejar, insisto, pensando en la gente que sobre todo vive en esa zona, yo creo que sería súper sensato, si bien esto queda a materia de ley, porque así ya está establecido, al menos, más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿en qué podría eventualmente consistir esta autonomía? ¿Qué tipo de cosas creemos que podrían eventualmente ellos autodeterminarse y mandarse solos? Yo con eso me conformaría más o menos para tener una idea, incluso para disipar estos temores que tú dices, que no, que van a hacer lo que quieran, van a tener su propia ley. No, pero algo, aunque esté sujeto a ley, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de cosas ellos van a poder decidir por sí mismos y que va a impactar a todo el territorio? Que no ahí, la ley en Chile la va a hacer solamente el Parlamento.
Yo nunca he escuchado que la ley la van a hacer los mapuches. No, hay un solo tipo de ley en Chile, la que hace el Parlamento Pero, con mensaje del Ejecutivo o moción parlamentaria. No, pues sí estoy de acuerdo, pero en el fondo, cuando les den, cuando fijen cuál es esa autonomía, yo quisiera saber de qué están pensando. No los pueblos originarios, porque obviamente ellos pensarían, como dice el diputado, en todo. Pero, pero, ¿qué es lo razonable que incluiría o que se podría abordar en el Congreso como esta autonomía? Porque quizá no es tan grave y todos consideran que en realidad es súper razonable y se pero, disipan los temores y se cierra el tema nomás. pero Claro. perdón, a ver, pero está bien, a ver, yo entiendo que nadie le tenga miedo a esta altura del partido al Conde Drácula. ¿Te fijas? Porque el Conde Drácula efectivamente no existe. Pero pretender creer que cuando se habla de pluralismo jurídico, lo que está pretendiendo aquel que lo empuja es que básicamente alguien de los pueblos originarios sea el juez, pero falle de acuerdo al Código Penal chileno, me parece que es de una ingenuidad y una candidez total. Ahí lo que se pretende, obviamente, es que la norma que aplique ese tribunal originario sean las normas que rigen al pueblo originario, si no en el fondo esto no tiene ningún destino. Entonces, acá lo que se aspira en último término, y está bien si alguien lo puede defender, es que haya una normativa distinta a la que rige a aquel que no forma parte del pueblo originario, que rija la vida cotidiana. ¿Cómo eso impacta en la vida diaria? No lo sabemos, porque nadie tiene hoy día un código de derecho indiano, como si existió en algún momento en la historia, Pancho. Sí. No quiero creer que lo vayan a aplicar el código de derecho indiano, porque ahí esta cosa agarra otra dimensión. Entonces, mi preocupación es que esto se está tomando muy superficialmente y te quiero contar, desde Renovación Nacional hemos iniciado un trabajo específicamente para explicarle a la ciudadanía cuáles son los alcances que ha tenido la plurinacionalidad en países parecidos a los nuestros, no con ciencia ficción ni con campañas del terror, no, simplemente mostrando cómo se ha llevado a cabo en otros países y te vas a dar cuenta, Pancho, que muy lejos de una cosa así superficial, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en Ecuador con este tipo de normas es bastante, bastante profundo. Bueno, hay que revisar, sí. Yo me abro eso, pero mi punto central de mi voto por el apruebo tiene que ver que coloco en un orden superior, definitivamente superior, la creación de un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que, insisto, ciudadano auditor, ese es el cambio verdadero. Lo demás puede ser discutible, el Parlamento lo va a arreglar, pero el mandato para los próximos 40 o 50 años para todos los gobiernos es un Estado social y democrático de derecho, que se traduce, en el caso de Chile, en derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y a pensiones, que permitan un cierto nivel mínimo de igualdad. Claro, el tema es que algunos dicen, "Oh, ya, ¿cómo es la cosa que nos Según la vienen aquí a música. poner la música?" Claro, si hay zonas que ni siquiera son capaces de mantener el Estado de Derecho ahora, con la actual Constitución, bueno, ¿qué derecho, Claro. de qué voy a importar cómo se define el Estado si al final no te garantizan ni lo mínimo? Nos vamos a la pausa y volvemos con más por Muy los bien. opuestos. Uy, ya, demasiado fuerte. Esto es en la campaña esto va a ser fuerte, va a tener que serle bajada. Por supuesto. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos, estábamos conversando las Pero quiero implicancias. decirle, Barbarushka, que el diputado Charpe tiene hoy un gran aliado en ¿En el qué? tema de la Constitución. El Acabo de ver Contralor, el Contralor. al senador Fidel Espinosa Uy, ¿a dónde? en la segunda, diciendo que en estas condiciones está por el rechazo. ¿Qué tal? Pero ¿A por tu dónde? culpa, Francisco, ¿Ah? ustedes que salieron, ahora van a empezar a todos salir por apruebo, rechazo y cosas No, así. pero es ¿A dónde bueno la leíste transparencia. eso? Mira la segunda. Ah, no lo he leído todavía, ¿eh? Pero es que yo voy a mantener la postura, no es bueno para mí, mientras no tengamos todas las definiciones que se están discutiendo. Me hubiera parecido mejor esperarlas, y total, tenemos harto tiempo para las campañas. Mm. Harto. A ver, vamos a mirar en la segunda, pero ya empiezan todos a salir entonces, Tiene como dice... razón, tiene toda la razón Pancho Vidal, además Fidel Espinosa, uno de los candidatos a presidir el Partido Socialista. Imagínate el lío que si sale presidente del Partido Socialista que esté por el rechazo. ¿Ya? Oh. Tiene todo el derecho, ¿eh? Pero ¿sabes tú, Bárbara, que es bueno que la gente empiece a sincerarse? Porque en estricto rigor,
en la medida que pasan los días y se van aprobando en el Pleno, y creo que ya hay 300 artículos Sí, aprobados por el Pleno, ya uno tiene que empezar a tomar posiciones y argumentar. Lo importante, ciudadano auditor, es argumentar, no descalificar, Sí, no, claro, argumentar. ¿Ya? claro. Oye, Pero lo que sí, mira, pero lee lo que dice, por favor. no alcanzo, Diego. la tengo muy chiquitita la letra que ver, déjame ver, ¿qué dice? Dice, hoy no estoy por el apruebo, tengo discrepancias de fondo. ¿Y cuáles serían esas discrepancias de fondo? No será la eliminación del Senado. No creo, a ver. Soy un hombre de transformaciones, quiero una nueva constitución, pero llamo a los constituyentes a constituir una casa de toros, no a los que tienen mayoría relativa hoy. Mira, de lo contrario, ellos mismos van a estar empujando el triunfo del rechazo. Desde la izquierda radical estarán tirando al tacho de la basura la oportunidad de una nueva constitución. ¿Mish? Yo Parece creo que que voy a tener que ir al PS. No. lo que transmite Espinosa es una opinión que existe. Sí, claro. y por eso Fíjate ustedes que, salieron, nos decías ayer, porque ya sí, ves claro. que hay varios planteando más o menos lo mismo. O sea, aquí va a haber como dos debates. El debate general entre la derecha del rechazo y la izquierda y centro izquierda del apruebo, pero también va a haber un debate en la centro izquierda. Es que entonces el debate no es ese, pues Pancho. El debate está entre aquellos que están por el apruebo y aquellos que están por el rechazo. Seguir poniéndole calificativo al sector político a mí me parece que no se resiste la realidad. O si quieres ir más allá, habemos algunos que seguiremos defendiendo ese Chile profundo que hemos construido y otros que se van a comprar este experimento refundacional que están construyendo una minoría de izquierda dentro de la convención. Pero minoría de izquierda que fue elegida gracias a lo que ustedes Nadie te dice lo dispusieron en la contrario. ley. Pues. Nadie te dice lo contrario, pero eso no significa, a ver, nadie te dice que porque hayan sido elegidos democráticamente pueden legislar cualquier cosa. Po. Y aquí tenéis un tema, las autonomías territoriales indígenas. Si queréis podemos decir varios más. Por ejemplo, el temita de la autonomía del Poder Judicial con este Consejo Nacional de Seguridad. Por ejemplo, el tema del fin del Senado. Y suma y sigue. Po. No, y hay dos cosas. Uno, con tantos independientes, la gente no necesariamente sabía que estaba votando por gente tan de izquierda, porque eran por causa, y las causas tradicionalmente generan adhesión en las Sí. personas. Y lo otro es que tampoco quizás nadie esperó que los escaños reservados iban a tener tanta influencia como la han tenido, porque Claro, porque de votos lo que tuvieron casi sucede, nada, tuvieron poquito, poquito, poquito. lo que sucede es que los 17 escaños reservados en un universo de 155 es la nada misma. Pero como confluyen con la ex lista del pueblo, el Partido Comunista, ahí hacen un bloque poderoso, obviamente. Sí, claro. Pero cada uno de los temas que yo creo que están dividiendo a la ciudadanía, y particularmente la centroizquierda, son los que mencionó Diego. El Oye, tema pero de la plurinacionalidad es uno, el tema, menos el tema de la justicia, pero yo diría que la plurinacionalidad es un tema que divide a la centroizquierda. pero Y lo mira, otro que divide a la centroizquierda es el tema del Senado. Eso pero es ojo, verdad. También, aquí hay otro tema más, mira. El convencional Felipe Arboe viene hoy día con una reflexión bien interesante. Dice, algunos le hemos manifestado a los otros constituyentes que es importante asumir la realidad, porque si se aprueba el sistema de salud que se pretende, sumamos más de 3 millones de personas que hoy cotizan en ISAPRES que van a colapsar aún más las listas de espera, en razón de un estudio que él cita de la fundación Politopedia. Esto implicaría, escúchenme auditores, con la norma que pretende aprobar la nueva constitución, implicaría un aumento en las listas de espera de un 40%, es decir, pasar de 54.000 pacientes a 76.000 pacientes. Ojo, ahí empiezan los coletazos, Pancho, porque cuando se experimenta con la realidad reacciona y ante los hechos uno no puede escapar. Pero en el caso de la salud, Ojo, lo está diciendo Arboe Vidala, no lo dice... Sí. No, pues si conozco al de No lo dice memoria. Marcela Cubillo, claro. Claro. El caso de salud, lo que se rechazó era la exclusión del sector privado. Y lo que yo pienso en salud es que para que no aumenten las listas de espera, tú haces un fondo nacional único, todos cotizamos en ese fondo nacional único, todos estamos en FONASA, pero si yo quiero tener una atención adicional, me compro un seguro UNISAPRE, igual que hoy día, nada más que mi 7%, en vez de ser solo para mí y mi familia, que es como ya el máximo del individualismo, sea para todo.
Y si yo quiero una salud adicional, la compro. Pero hay un tema, Francisco, porque si uno mira el desglose de las cifras, del 100% de la gente que está en ISAPRE, que son cerca de 3 millones, un poquito más, hay un porcentaje muy importante que es como, no me acuerdo si era como el 40%, era 1.200.000 personas, no pueden pagar adicional porque pagan el fondo del 7% nomás. Entonces, ese 1.200.000 personas, salió hace poquito en el diario, no podrían pagar este seguro complementario que tú dices. Entonces, ellos estarían obligados a ponerse la fila de FONASA, por ejemplo. Pero un FONASA hiperpotenciado, Sí, pero porque eso no es mañana. Ahí van ahí las normas transitorias tienen saca la razón. cuenta lo siguiente. Los que cotizamos en ISAPRE, decía Matamala, yo tengo una cifra superior, pero me voy a quedar con la cifra chica. El 7% de los que estamos en ISAPRE son 36.000 pesos mensuales. El 7% de los que están en FONASA son 12.000 pesos mensuales. Imagínate cómo se fortalece el sistema público si los 36 lucas promedio de los 3 millones de ISAPRE van a fortalecer al FONASA. Sí, pero si tú divides eso, porque importa, eso de 3 millones y medio se va a 20 millones, al final por persona no sube casi nada. Po. Aquí lo que importa, en mi opinión, es que no pueden existir dos sistemas de salud dependiendo del bolsillo de cada ciudadano. Lo que tenemos hoy día es un sistema segregado. El 80% en FONASA, con 12 lucas de aporte mensual cada uno, que obliga al Estado a colocarse como en el 60% del presupuesto FONASA, y los que estamos en ISAPRE, que somos el 17%, más o menos 3 millones, que más allá de todos los problemas que hemos tenido con las ISAPRE, tenemos salud a la europea, el 80% salud a la latinoamericana. Eso para mí es insostenible. Pero está bien, pero eso no se resuelve diciéndole a aquel que se saca la mugre trabajando porque quiere en un hospital rural tener una atención un poquito mejor en una clínica regional, decirle, no, mire, usted se va a tener que atender solo en el hospital público sin hacerse cargo. Eso fue rechazado. Espérate, eso fue rechazado en la comisión. Espérate, y no solo eso, sino que ¿cuál es la preocupación de Arboe? Te dice, mire, acá de un minuto a otro vamos a aumentar de manera intempestiva los afiliados a FONASA que se tienen que atender en la salud pública, lo cual significa, queridos auditores, otro dato, que va a crecer al menos, estas son cifras que da Felipe Arboe, correligionario de Pancho, que va a crecer al menos en un 17% la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ojo, yo creo que acá entiendo tu buena intención, si nadie pretende que tengamos salud para rico y salud para pobre, pero cuando uno experimenta las cosas y no las piensa bien, no las diseña bien, la realidad se impone. Entonces, yo tengo seria preocupación que esta constitución, además de ser la constitución de la fragmentación del poder, sea la constitución de la improvisación que termina afectando precisamente a los más pobres de Chile. Pero tengo una duda ahí, Francisco y diputado, porque la parte explícita que prohibía que los privados con fines de lucro participaran se rechazó por ahora. El hecho de que tengamos un sistema único, que en este caso FONASA o el nombre que tenga, eso ya, yo creo que ya era un hecho, eso lo han planteado muchísimos grupos distintos hace mucho tiempo. Entonces, al final, lo que podría marcar la gran crisis es si el sistema privado puede o no formar parte, y eso hasta ahora no está definido, parte de esta red integrada. Bueno, lo que critica hoy día, y que viene muy bien detallado en la tercera, es que el que está empujando este tema, que es el señor Gaspar Domínguez, ni más ni menos, el vicepresidente de la convención, lo que aspira, en lo que él ha reflexionado, en lo que él ha planteado, en lo que están empujando, es que ese sistema integrado de salud, en lo que respecta a la cotización obligatoria, no incorpore a los proveedores con fines de lucro. Porque, y esta es la ideología que es detrás, pues Bárbara, se estima que los recursos públicos no pueden ir a financiar, si esto ya lo escuchamos en la educación, al lucro de algunos pocos. Bueno, ya, pero ahí entonces distingamos, porque una cosa es que todos coticemos en FONASA y eventualmente paguemos aparte, y otra es que eventualmente solo pudiéramos tener acceso a unos centros y no a los otros. Son dos discusiones distintas que pueden marcar, como dicen los lo has hecho bien, Bárbara. En general, todos los sectores están políticos, me refiero, por un sistema, un reforzamiento del sistema único. Financieramente eso se refuerza, no hay otra alternativa, con el 7% general hacia el fondo único. La discusión está en la participación del sector privado en el sistema de salud nacional. Yo soy partidario de un sistema mixto en la gestión y de un sistema único en el financiamiento. En consecuencia... Pensémoslo hoy. Hoy una persona con FONASA
se puede atender en un centro médico privado y paga claro, con un el copago que a copago. veces es bajito, porque Con no bonos estamos hablando de la pago. clínica más clara. Ya, entonces, si Claro. eso se mantuviera así, es bien distinto a si lo excluyeran. Es otra discusión. Yo creo que sería un error excluir, pero Ya, y si los excluyen, ¿tú repiensas tu voto? no, lo que pasa es que el Estado social y democrático de derecho es fundamental. Pero sería Estado socialista, más que Estado social, sería Estado socialista. No. A mí no me van a engrutir con esto. No. Oye, Yo lo único que quiero es terminar con la Constitución que del 80, a pesar también, de las reformas que hicimos, yo también, pero no a cualquier costo. termina siendo un modelo, finalmente la Constitución del 80 es un modelo de negocio. Pero Pancho, si eso ya está muerto. Es un modelo de negocio. Pero Vidal, si tú le estás pegando Jaime un Guzmán finado. dijo, hagamos el principio de subsidiariedad. Entonces, usted, señor, invierta, métase en salud, métase en educación, etcétera, para que gane plata. Ahora, como el 80% de los chilenos no son negocios para el sector privado en materia de producción de servicios, bueno, ahí el Estado se hace cargo. Ese es el principio de subsidiariedad, pues. Ya, pero Pancho, le estáis pegando un finado. La Constitución ya se murió. Oye, hablemos de Bermúdez, Contralor. Ya no podemos hacer nada, ya nos vamos, como este programa no dura ¿Qué nada. pasó con Bermúdez? Oye, Que le dijo que no a Boric con su neutralidad. artículo 55 de la Constitución, que por lo opuesto dure 1 hora entera. Lo dije. No lo dijo Exactamente. para que lo metan. Lo que lo metan. Ahí yo voto a prueba al tiro. Pero ojo, habría que invitar a un mapuche para ser plurinacionales. Vidalef. Pancho Vidalef. Me cambio el apellido, Vidalef. Oye, yo soy griseño. Como son pueblos originarios autorreconocidos, capaz que terminís de eso. Claro. Ya, y se toman el programa y ellos nos mandan. Listo, se acabó la Nos vemos mañana. Hasta luego. Ciudadano. Chao. Abrazo, adiós.